acercarse. Y volviendo al tema del documento, son 30 puntos, es un documento de 30 puntos, Pepe, no es poca cosa, ¿no? Pero fíjate, así mi primera lectura a ojo de pájaro por arriba, Alejandro, no es un documento muy, ¿cómo te puedo explicar? Teológicamente muy elevado, sino creo que es muy entendible. Los 30 puntos son muy claros y van a temas de total actualidad. Tú y yo mencionábamos esta tarde la situación de la persecución de los cristianos en esa región del Medio Oriente, etcétera. Pero pues, aquí hay puntos que yo no esperaba que se tocaran en un documento. Por ejemplo, aquí se habla de la familia, de la importancia de la familia y de la importancia de la unión entre un hombre y una mujer y de la no aceptación de cualquier otro tipo de unión. Creo que esto va a levantar ronchas, Alejandro, porque tú sabes que hoy día, desgraciadamente, hay mucho esta corriente de querer legalizar o querer dar la igualdad a una unión de dos personas del mismo sexo con la categoría o con el nivel de familia. Aquí lo dejan clarísimamente. Esto es un documento claro que el Santo Padre dice, no, el matrimonio es exclusivamente la unión sacramental de un hombre y una mujer. No hay otra, no hay otra. Lo dejan claro. Efectivamente, lo dejan muy claro, Pepe, como tú bien dices, pero es interesante ver cómo el tema no viene de la nada, es decir, no es un tema que aparece de pronto en el documento, sino que el documento tiene una lógica interesante. El Papa, cuando salió a hablar con los periodistas brevemente en el vuelo de La Habana a México, dijo, tengan en cuenta que este no es un documento político, no es un documento sociológico, es un documento pastoral. Esa observación es muy importante para que entendamos la naturaleza del documento, ¿no? El documento comienza hablando primero de los aspectos del encuentro en la situación actual, una situación que es de división, que saben todos que es una división escandalosa a consecuencia de los pecados de las personas, y sigue luego con un llamado a la esperanza de poder caminar hacia la unidad. Luego aborda el tema de la persecución gravísima de los cristianos, habla específicamente de la situación de Siria, de Irak y de Irán, menciona una situación trágica que lamentablemente la prensa ha venido ignorando desde el 2013. Hay 3 obispos ortodoxos que han sido secuestrados, nadie sabe por qué facción musulmana, nadie sabe qué destino ha seguido y la comunidad internacional ha hecho muy poco por obtener la liberación de estas personas que organizaciones terroristas musulmanas dicen que los tienen con vida. Es difícil saber cuál es la situación, pero en este documento se hace un llamado o un llamamiento a la liberación de estos obispos. Luego sigue un llamado a la comunidad internacional para que tenga el coraje, la valentía de intervenir en la defensa de los cristianos y en la protección de los cristianos. Hay un cierto adormilamiento vergonzoso de parte de la comunidad internacional. Esto de vergonzoso lo digo yo, no lo dice el documento no es un documento agresivo. Crítico, ¿no? Sí. Pero es cierto. Luego elogian el crecimiento de la libertad religiosa, sobre todo en la Europa oriental, y cómo ha crecido la fe en países que estuvieron bajo el comunismo, y cómo la fe está floreciendo en Rusia y en varios países de la Europa oriental. Y ahí es cuando, por contraste, el documento pasa a hablar de lo que está sucediendo en cambio en la Europa occidental, donde nosotros estamos viendo 2 cosas según el documento. Una licuificación, casi desaparición de la tradición. Secularización. Efectivamente, un proceso de secularización que está llevando a Europa a renunciar a su origen profundamente cristiano, y luego el surgimiento de formas asolapadas pero reales de recorte de la libertad religiosa, donde a los cristianos se les prohíbe tener determinadas manifestaciones, donde a los cristianos se les obliga a aceptar leyes que van en contra de sus principios y en contra de sus creencias. Es decir, ya no la opresión violenta islámica en el Medio Oriente, sino esta opresión silenciosa, pseudo respetuosa, asolapada de Occidente.
¿no? Yo creo que yo podría ir un poquito más a fondo, Alejandro, en esta observación tuya, que es muy importante. Yo creo que no solamente es opresión, sino incluso hay persecución. No hay la persecución a sangre que hay, por ejemplo, en Siria, en Irak, en esos países, pero realmente hay otro tipo de persecución, una persecución muy velada, pero es una persecución hacia todo lo que tenga que ver con cristianismo, símbolos cristianos que están queriendo erradicar a Dios. Y ya el Papa Benedicto, tú lo sabes, que ya hace bastantes años decía una frase escalofriante, decía, Europa ha dejado de ser un continente cristiano. Lo decía Benedicto. Y esto lo dijo no recién, lo decía a los 2-3 años de su papado, y era uno de los grandes pesares que tenía el Papa Benedicto, lo que él llamaba esa ruptura, la gran tragedia de la crisis de fe, ¿verdad? El divorcio entre fe y vida. Efectivamente, y tienes razón en llamarlo persecución, Pepe, porque en muchas circunstancias esta persecución ha tomado forma de persecución real. Hay ministros protestantes en Suecia, por ejemplo, que han sido condenados a la cárcel por enseñar la doctrina bíblica sobre la homosexualidad. Es decir, no pedir que se ataque a los homosexuales, ningún tipo de lenguaje de odio, simplemente repetir lo que dicen las Sagradas Escrituras. Si un cristiano no puede decir lo que dicen las Sagradas Escrituras, eso es simplemente un estado de persecución. Persecución. Y hay mucho, tú lo sabes también, en países, incluso un país que nosotros amamos mucho, que tiene nuestra misma lengua, no voy a mencionarlo para que nadie se sienta ofendido, donde incluso hay una ridiculización a los que aún practican una fe activa. Hoy día casi son motivo de risa en la sociedad, porque los consideran como anticuados, como que eso ya no está de moda, como no ser preppy, que le llaman, de ser actual. Claro. O sea que también es un tipo de, que le llaman aquí en inglés un bully, ¿no? Una especie de acoso. Así es. De tipo social y de ridiculizarlos. Hay una matonería cultural en contra de quienes practican la fe católica, ¿no? Y eso es algo que debe llenarnos de ánimo y de energía a nosotros en América Latina, solidarizarnos con nuestros hermanos católicos alrededor del mundo, pero especialmente los de lengua española, y apoyar y alentar y contribuir lo máximo que podamos con todas las expresiones de fe y con toda la lucha por mantener los valores cristianos presentes en Europa, y especialmente en la madre patria, en España, a la nación a la que le debemos nosotros la fe, el don de la fe. Mira, solamente para ubicarte dónde se encuentra en este momento la caravana, acaban de entrar a lo que se llama un circuito interior. Esta es una vía rápida, llamemos así, que está digamos, vallada, ya salieron de ese primer paso, pero ahora va a entrar en algunas de las vías rápidas, pero aún así vemos vallas de gente que se las han ingeniado para colocarse, y ahí lo estamos escuchando ahora mismo, ese grito, ese saludo al Santo Padre. Así es, no podía ser de otra manera. A pesar de la vía rápida, ahí podemos ver algunas vallas donde está la gente presente, y mira, las luces prendidas, se cumplió el proyecto de tener la valla más grande del mundo, la valla encendida más grande del mundo, celulares encendidos, linternas, celulares en modo linterna, produciendo todas estas señales de luz. Lo lograron, hermano. México logró batir el récord. Si esto sigue así hasta la Anunciatura, México va a batir el récord de la valla humana iluminada más larga que exista hasta ahora. Y sí, ahí lo estamos viendo en estas tomas, en el lado derecho, digamos, de la caravana, que es donde se han podido ubicar estas personas. Están efectivamente con sus linternas, sus celulares, produciendo este fenómeno de saludos al Santo Padre con la luz. Es que el Santo Padre en cierta forma está cumpliendo también lo que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. En este momento, pues Francisco, el vicario de Cristo, viene a ser una luz, a traernos, a iluminarnos y a fortalecernos en la fe, que ese es su trabajo, su papel. Fortalece a tus hermanos en la fe. Efectivamente. Volviendo al documento, Pepe, para acercarnos hacia la parte final del documento, donde hay una denuncia muy fuerte en contra del aborto, de la eutanasia, de la manipulación genética y de el desprecio del matrimonio como la unidad exclusiva entre un hombre y una mujer. El documento muestra esto como las debilidades del proceso de decadencia de Occidente, pero termina con un mensaje de reconciliación muy interesante sobre el futuro del diálogo entre ambas iglesias. Reconoce el derecho
de la Iglesia católica de rito oriental en Ucrania a existir, un tema que era muy controvertido, es un tema muy complejo, tiene unas raíces históricas complicadas, no vale la pena ahora mencionarlos, pero entrar en los detalles, pero sí le podemos decir que la existencia de esta iglesia que celebraba la fe exactamente de la misma manera como celebran los ortodoxos, pero que es fiel a Roma, fue un motivo de discusión, de debate y de desencuentro entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Este documento, si bien señala que esa no es la mejor manera de seguir el camino de la unidad, es decir, con porciones de la ortodoxia que se pasen al catolicismo, es sin embargo una iglesia que tiene derecho a vivir plenamente su libertad y a ser acogida y respetada por la iglesia ortodoxa, cosa que no siempre sucedió, sobre todo cuando Stalin suprimió la existencia de esta iglesia y transfirió las propiedades de esta iglesia en Ucrania a la iglesia ortodoxa, ¿no? El proceso de reconciliación post-Unión Soviética sigue todavía caminando y estas palabras que se han dicho en este documento, en este comunicado, son de mucho valor para aminorar uno de los puntos de tensión entre ambas comunidades. Este documento, en consecuencia, hermanos, es un documento histórico, un documento